todos, hoy tenemos el privilegio de entrevistar al ingeniero Sebastián Borges, un experimentado gerente de proyectos, el cual trabaja en el sector de automatización industrial. Hablaremos con él acerca de las competencias esenciales propuestas por los estándares internacionales en la gestión de proyectos, como el AIPM, el APM Book, el IPMA, y estos estándares proporcionan marcos fundamentales basados en competencias para el desarrollo profesional. Es una guía clave para garantizar la excelencia en la ejecución de proyectos. Durante esta conversación exploraremos cómo Sebastián, desde su experiencia, ha podido evidenciar cómo las competencias se aplican en el ámbito profesional y su impacto en los resultados. Pues tenemos una consulta para hacerle. Entre ellas está, pues para comenzar, ¿podría compartirnos su perspectiva general sobre la importancia de las competencias propuestas por los estándares como el AIPM, el APM Book y el IPMA ICB4 en el ámbito de la gestión de proyectos que usted realiza o su experiencia? Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por la invitación y sí, efectivamente, los estándares nos permiten a nosotros alinear metodologías para la aplicación de competencias fundamentales en los proyectos. Obviamente, pues tenemos diferentes, digamos que niveles de competencias. El IPM, si bien es muy regionalizado y no es tan compartido a nivel global, ofrece también competencias que nos alinean directamente con el sector, que es decir, las tendencias actuales, lo que está pasando, la digitalización, la información. Obviamente muy reconocida la metodología del APM Book, en donde pues efectivamente el marco general que nos ofrece la herramienta ofrece también diferentes procesos, herramientas, pero es una metodología que debe ser muy estricta dentro del proceso de seguimiento, porque como su nombre lo indica, pues busca que nosotros podamos identificar muchos proyectos orientados en una columna vertebral, y esto pues obviamente fortalece las competencias del profesional. Y el IPMA, pues que efectivamente en esta conceptualización de la versión 4, lo que nos dice también es el tema de la regionalización, pero multicultural. Eso quiere decir que sea un sistema, una columna, obviamente aplicable según, digamos, el tema de la multidisciplinaridad, desarrollando diferentes habilidades técnicas, obviamente de equipo, porque esto tiene que ver con el comportamiento y el contexto en donde se aplica, pero pues que exige un conocimiento mucho más amplio a la hora de hacer una gestión de proyectos efectiva. Muchas gracias, Sebastián. Por favor, Sebastián, desde tu experiencia, nos gustaría saber cuál de estos estándares te ha resultado más interesante, relevante o aplicable en el trabajo diario que tú desarrollas. Bueno, fíjate que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, yo que me encuentro en el sector, como lo mencionaba justamente Laura, de automatización, pero también en el foco de educación, pues encontramos que la parte del IPMA tiene un sentido fundamental cuando es un proyecto, digamos, de competencias obviamente contextuales, es decir, proyectos multirregionales, proyectos que se aplican como por ejemplo competencias internacionales en varios continentes. Entonces, obviamente ofrece unas herramientas que sin duda obviamente nos van a permitir a nosotros trabajar según el contexto de la región, las habilidades de comunicación de la región, pero también no descuidando ese mismo ámbito de ser una empresa de ingeniería, la parte del seguimiento con la metodología de la APM Book, o por ejemplo el APM, que es, digamos, más usado en otra parte, digamos, de nuestro mundo globalizado, nos permite a nosotros sintetizar modelos industriales, y estos modelos industriales sintéticos aseguran la calidad. Obviamente, pues ustedes saben que algo muy importante es el tema de los tiempos de entrega y un control muy adecuado para mover centros de producción global. Entonces, fíjate que cada uno tiene sus ventajas, por supuesto, sus desventajas, pero pues sin duda digamos que hay unos muy interesantes, y en educación funciona también muy bien el tema del IPMA. Sebastián, buenas tardes. Hablando de competencias y cómo estas juegan un papel predominante en la gerencia de proyectos desde su conocimiento, ¿qué habilidades enlistaría usted como críticas para un gerente de proyectos según estos estándares? Mira, yo creo que la primera, y esto sí debe ser un tema muy fundamental, debe ser la comunicación, porque si aseguramos un buen estándar de comunicación, si aseguramos obviamente que todas las partes entiendan el proyecto y tengan la capacidad de comunicar sus necesidades, uso de recursos y gestión, nos permite a nosotros asegurar que un proyecto sea exitoso. Lo segundo es que el tiempo va muy acorde con lo que es la calidad, por supuesto, y el costo del proyecto. Entonces fíjense que en la gestión de tiempo debemos ser claros con lo que se necesita, con la prioridad de los tiempos de entrega a nuestros clientes y cómo se van a llevar. Pero como les decía, pues esto es una empresa también a nivel global que nos permite a nosotros entender que hay muchísimas culturas, hay muchísimos procesos de desarrollo en ese tránsito de comercio internacional. Entonces debemos ser adaptables también según las necesidades del mercado. Y le añadiría yo que también un tema de ir muy alineados con las reglas económicas para asegurar un proyecto ético. La siguiente pregunta es: teniendo en cuenta que el desarrollo del equipo es fundamental para la sinergia, potencia los resultados de las tareas y actividades a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿cómo integras estas competencias en el desarrollo de tu equipo para alcanzar la sinergia?
Mira, realmente hay algo que de pronto es importante hablar y es cómo nosotros nos enfocamos a entender a nuestro equipo en el proceso de la gestión de un proyecto. Y esto empieza desde diferentes habilidades, inteligencia emocional, gestión de los riesgos y demás. Entonces es importante tener en cuenta que no solamente se evalúan las habilidades hard, sino también las habilidades soft, todas estas habilidades blandas. Entonces, ¿qué se tiene, digamos, también por establecido? También en los proyectos de formación que usamos internamente dentro de la compañía, tenemos que ser conscientes de que debe haber un perfil que, digamos, consolide los requerimientos de cualificación. Y ese perfil se va a aplicar una vez nosotros podamos evaluar las fortalezas, hacer, digamos, también un proceso de inspección. No es un proceso de, hey, me van a evaluar, ¿qué va a poder suceder conmigo? No, sino proponer una mejora a través de las diferentes habilidades de programas de formación, coaching y mentoring, y eso permite que nosotros empecemos a capacitar y alinear el equipo. Esto va, digamos, muy de la mano con lo que propone el IPMA, que es, digamos, un tema muy enfocado a las competencias, que es muy importante. Lo segundo, pues obviamente, un proyecto que es muy importante para los gestores de proyectos y los project managers, el tema de la revisión continua. Entonces, el feedback, el tema de poder entender cómo está funcionando el proyecto y a dónde hay que hacer diferentes ajustes, que eso permite, digamos, entender el desempeño del equipo. Entonces hay unas reuniones regulares, implementamos programas como el one-to-one que permitan, digamos, que lo hagamos con colaboradores y luego con una alineación de equipo. Esto también va muy alineado con el APM. Y digamos que tú sabes que, como lo mencionábamos, hay una metodología muy reconocida que es el tema del APM Book, que esto que nos permite a nosotros tener un marco claro. Si nosotros tenemos unas reglas claras de orientación, una columna muy sencilla, el diseño de los proyectos obviamente se puede manejar como soluciones repetitivas o se puede manejar con las diferentes lecciones. Entonces, cuando establecemos ese tipo de desarrollo de procedimientos claros que nos establece ese marco teórico, es muy sencillo que nosotros podamos hacer que el equipo colabore de manera muy efectiva. Ok, Sebastián, finalmente nos gustaría preguntarte cómo visualizas la evolución de estos estándares hacia el futuro. Mira, algo que se tiene hoy en día es el tema de la digitalización. Creo que el tema de la digitalización es constante. Ustedes también pueden ver el tema de la digitalización orientado a la inteligencia artificial, machine learning, herramientas que utilizamos hoy en día siempre. Entonces, lo que se debe, digamos, que llegar a generar es entender que las metodologías, por ejemplo, tienen unas prácticas ya diseñadas. El tema, digamos, que la APM, por ejemplo, o competencias digitales que vienen en este concepto multirregional, pues nos permiten a nosotros entender que la actualización constante es básicamente lo que requerimos nosotros para poder, digamos, que estar adaptados. Asimismo, pues es importante que ustedes vean que los estándares permiten la flexibilidad. Entonces es importante hacerlo porque no solamente debemos pensar en un proyecto de contexto local, sino diferentes proyectos a, no sé, contexto social o, como les decía, contexto intercultural, que eso pues al final del ejercicio nos permite a nosotros también digamos que entender las competencias reales, entender esa brecha de competencias y poder cualificar a las personas. Y obviamente también hay un tema que eso sí no lo menciona mucho el IPMA y es muy holístico, ¿no? En sentido de que las competencias nuevamente hard y las competencias de manejo de proyectos deben estar actualizadas, deben ser esa columna por la que se rige un proyecto, pero el entorno multicultural o todo lo que nos exige hoy en día también en términos de inclusión y diversidad manejando los proyectos deben ser claves. Entonces las habilidades blandas nunca se deben descuidar y el control del equipo realmente se ve muy orientado, se le da una prioridad, por ejemplo, en este tipo de metodologías. Entonces fíjense que es un complemento, pero lo más importante y un tema es tener formación constante e ir empezando a mejorar esas prácticas y utilizar la tecnología como aliados para este tipo de gestión de proyectos cuando lo hacemos a nivel de sector público o privado. Sebastián, muchísimas gracias por compartir sus valiosos conocimientos. Ha sido un placer conversar con usted. A ustedes muchas gracias. Bueno, Sebastián, gracias por compartir sus conocimientos. En resumen, entonces, como grupo entendemos que estos estándares internacionales pues, son herramientas muy valiosas para nosotros, los gerentes de proyectos. A través de estos enfoques, las competencias técnicas, personales y contextuales fortalecen la capacidad de un gerente de proyecto para liderar con éxito el trabajo que tenga en curso. Además, la importancia de integrar esas competencias en el desarrollo de equipos y adaptarlos al entorno cambiante. Esto pues también es válido destacarlo porque es una necesidad que hoy tenemos debido a la evolución constante en la industria de la gestión de proyectos a nivel nacional e internacional, donde nosotros poniendo en práctica estos conocimientos pues vamos a contribuir satisfactoriamente a las diferentes organizaciones para las cuales hagamos parte. En nombre de Joan David Baracaldo, Laura Carolina Gómez, Eder Medina Barrera, Nicolás Bermúdez Arciniegas y Edwin Rubio López, le agradecemos inmensamente su colaboración y atención a esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.